Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. El Perú tiene la ambición de integrar un selecto club, el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Pero para completar un proceso largo y complejo, el país debe someterse al escrutinio de esta organización. De lograrlo, se uniría a México, Chile, Colombia y Costa Rica, los únicos países latinoamericanos de los 38 que componen el organismo. Ya completó un puñado de comités y en materia de educación, la candidatura peruana también deberá aprobar. Los exámenes que vienen prometen ser rudos, puesto que la organización se fija en la estabilidad política y en la transparencia. Perú está sumido en una profunda crisis institucional desde diciembre del 2022. Precisamente, el ministro de Educación peruano, Morgan Quero, acaba de participar en reuniones para analizar los avances y compromisos en materia de políticas educativas en el marco de la OCDE. Ministro Quero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bonjour, Florencia. Gracias por la invitación a Radio France Internacional y a France 24. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lleva un año en el cargo, fue ratificado tras un cambio de gabinete en mayo, cuando el primer ministro Gustavo Adrianzen presentó su renuncia. Luego Eduardo Arana le ha sucedido y se convierte en el cuarto primer ministro en 3 años. ¿Esta inestabilidad o estos cambios de gabinete son un obstáculo en esta candidatura a la OCDE? Bueno, primero que nada decirte que la crisis que se vivió en el Perú entre fines de diciembre del 22 y el inicio del 23 fue superada. La presidenta Boluarte ha dado estabilidad a un proceso político en diálogo con el Congreso de la República y otras instancias constitucionales. Y nosotros estamos abocados a fortalecer el proceso de incorporación a la OCDE desde la educación. Estamos invirtiendo un 5.1% de todo el Producto Bruto Interno del presupuesto actual en el Perú. Se destina a la educación. Hay un compromiso de la presidenta, hay iniciativas muy potentes que son importantes y que me han permitido en estos días poder intercambiar algunas posibilidades de mayor cooperación y colaboración con Francia, pero en especial también de hacernos presentes ante la OCDE para darle seguimiento y continuidad a este proceso de adhesión, en donde quiero decirte, Florencia, a ti y al auditorio que vamos bien. Vamos muy bien para integrarnos pronto a la OCDE desde el punto de vista de la educación y también en otros sectores. Vamos a hablar de la cooperación, también de la OCDE. Solo un momentito, hablemos de Dina Boluarte, que le queda menos de un año en la presidencia. Están previstas las elecciones en 2026. Bueno, los escándalos, ciertamente no estamos en el punto álgido de la crisis en 2022, principio del 2023, pero los escándalos políticos, las tramas judiciales ejercen presión en esta presidencia y a veces se duda de que llegue hasta el 2026. ¿Usted cómo lo valora? No, al contrario, más bien hay una continuidad y eso se refleja en el hecho de que la presidenta Boluarte pudo tener una reunión de trabajo también muy positiva con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el pasado 10 de junio en Niza, en el marco de la Cumbre Mundial de los Océanos de las Naciones Unidas. La presidenta sigue firme al mando, dándole también una nueva dinámica política al país y, por supuesto, las circunstancias que atraviesa cualquier otro gobierno en la región, en América Latina, frente a distintas formas de expresión democrática también que pasan por el Congreso, la Fiscalía, los juegos partisanos de los partidos, por supuesto. Bueno, en todo caso, no hemos estado en un contexto totalmente estable. Hemos visto también un vals de primer ministros. Entonces, efectivamente, la presidenta Boluarte está ahí firme, pero bueno, la estabilidad se puede leer de 2 maneras. No, por supuesto. Nosotros estamos trabajando en el sector educación, estamos construyendo 75 nuevas escuelas denominadas Bicentenario,
en un programa de gobierno a gobierno con el Reino Unido de la Gran Bretaña, con la colaboración y cooperación de Finlandia. El Perú está haciendo cambios que lo colocan a la vanguardia con aulas flexibles, que es también un proyecto que existe en Francia, en otras partes del mundo, y que nos permite trabajar con otras perspectivas frente a los alumnos. Estamos capacitando a nuestros docentes, más de 425.000 que forman parte de la carrera pública magisterial. El Perú está trabajando, está invirtiendo, está creciendo económicamente. El año pasado 3,3% creció su Producto Bruto Interno. No hay, digamos, paralizaciones. La situación de crisis de inseguridad que se dio al inicio de este año 2025 está mucho más controlada que en otras ocasiones, y estamos abocados a servir a todos los peruanos y a mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos. Porque la inseguridad también es un desafío para la educación. Hubo cierres de colegios por extorsiones. Más de 500 han sido extorsionados. ¿Qué hace el ministerio para asegurarse que esta situación mejore o que no se repita? No, simplemente hemos logrado trabajar como nunca antes de la mano de la Policía Nacional del Perú, que hace un gran trabajo, de los alcaldes, en un espacio de cooperación con cámaras de videovigilancia, con una cooperación con el sector privado también muy importante. Los colegios públicos y privados han fortalecido esa forma de prevención de cualquier acto de extorsión, y eso se ha reducido notablemente. En muy poco tiempo ha habido respuestas importantes y las escuelas están funcionando con total normalidad en estos momentos. Claro, porque el acceso a la educación es un derecho, y cuando la extorsión, cuando el crimen organizado impide ir a un colegio, estamos vulnerando los derechos de los más jóvenes a acceder a la educación. Porque, bueno, hablamos de la OCDE, esta organización pide poner, digamos, orden en el país antes de acceder a la organización. Cuando se evalúa esta candidatura, si llega Perú a obtener esta entrada, ¿qué gana Perú adheriendo a la OCDE? Bueno, primero que nada, el Perú demuestra ante la comunidad internacional, ante los ojos del mundo, que es un país seguro, que es un país estable para poder invertir, seguir creciendo según los estándares de transparencia dentro del marco de la cooperación global. Es fundamental que el Perú pueda ser reconocido porque tiene que ver con todo un ciclo de crecimiento que ha sido muy importante, y en la educación los ciclos son más amplios que en otros ámbitos. En los últimos 20 años, por ejemplo, el Perú tenía 28% de sus jóvenes que no concluían la secundaria. Hoy son menos del 22%. Eso es un dato importante. Hay más mujeres en la educación superior universitaria, 53%. Es un dato importante. Y en los 10 indicadores de las pruebas PISA, el Perú en 8 está por encima del promedio y solamente en 2 está justo por debajo. Pero estamos trabajando abocados a mejorar la infraestructura, a mejorar también los aprendizajes, gracias a un pacto social por la educación que promovimos el año pasado y que firmaron todos los actores políticos y sociales representados en el Congreso, en los gobiernos regionales, con el sector privado también, y estamos invirtiendo en una mejora educativa en el Perú con mucha confianza. De hecho, son progresos que ha notado la OCDE en otros intercambios que han tenido en Reino Unido. Esa es la parte, digamos, positiva, y la parte, un poco, el otro lado de la moneda es que, bueno, la Federación Internacional de Derechos Humanos, en colaboración con otras organizaciones en Perú, le han enviado una nota a la OCDE para pedirle que evalúe el estado de los derechos humanos en Perú antes de seguir avanzando en este proceso o de avalar del todo la entrada del Perú a la OCDE. Sí, se fortalece con la presidenta Dina Boluarte la dignidad constitucional y la dignidad democrática, el respeto a la Constitución, que no hizo el anterior presidente Castillo, que tomó la decisión de dar un golpe de Estado y por eso está detenido y por supuesto está en proceso judicial. Los derechos humanos tienen plena vigencia en el Perú en estos momentos, y de cara al proceso electoral que será el próximo año, el 12 de abril del 2026,
la primera vuelta electoral. Estoy seguro que los peruanos tendremos toda la libertad para expresar cada uno su propia voz como ciudadanos en el respeto irrestricto de los derechos humanos. Bueno, la ONU alertó precisamente sobre la ley, una ley que llama la Ley Mordaza contra las ONGs, una ley de ahora de marzo que precisamente teme que esto impida poner quejas o simplemente que ponga en peligro a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Perú. Entonces sí hay probablemente está este trabajo que se está haciendo, pero sí hay alertas desde la ONU contra este tipo de leyes que pueden vulnerar los derechos humanos. No, yo creo que como todos los estados soberanos, se busca tener claridad sobre las distintas fuentes de financiamiento y que haya transparencia en términos de la rendición de cuentas también de la sociedad civil y del tercer sector en relación a los intereses que pueden estar también detrás de cada uno de los actores en el mundo contemporáneo. Recordemos que el tercer sector, la sociedad civil, es un actor transfronterizo que es también parte de la dinámica política en la que nos encontramos y que simplemente nos obliga y nos compromete a todos con la transparencia democrática. Todavía en este terreno de los derechos humanos, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra usted tras sus declaraciones en el 2024, en las que se refirió como ratas a las personas fallecidas durante las protestas contra el gobierno. ¿Usted se arrepiente de estas palabras? Mire, yo no me refería a las personas que se habían manifestado en ese momento, me refería a los violadores de niñas y de niños que lamentablemente habíamos tenido casos muy mediáticos días previos. A eso me refería y por supuesto en el ámbito de la educación. No solo en el ámbito de la educación, fue un caso que se dio en Lima Metropolitana, en una zona popular y pobre, en donde una niña estaba, digamos, abandonada y fue capturada por su violador, violada y asesinada en condiciones realmente muy lamentables, y por eso nosotros tenemos que comprometernos con una sanción mayor. Y en ese contexto di esa expresión y también otras de las que ya he dado cuenta en su momento en el ámbito nacional. Bueno, denuncia abierta. Regresando a la OCDE y también a la cooperación, usted aquí está en Francia para seguir estrechando lazos con la educación francesa, porque ya en colegios en su país se enseña, colegios públicos, se enseña el francés y va para más en esta cooperación con el país. Justamente lo que queremos es fortalecer esos vínculos con Francia. Queremos ver si es posible hacer un programa de francés fonético, de aprendizaje en las escuelas, en algunas escuelas, en los colegios de secundaria. Ya existe el aprendizaje del francés, sobre todo en los colegios de alto rendimiento. Vamos a firmar un convenio con el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de Francia. Estamos también trabajando con la UNESCO, que forma parte, por supuesto, de nuestros acuerdos con las Naciones Unidas, que son muy importantes y que reconocen el trabajo del Perú en permanencia, así como lo hacemos con la OCDE, en donde tenemos una muy buena perspectiva, quiero decirlo, tras mi reunión el día de ayer con los representantes de ese organismo aquí en París. Pues sigue entonces este proceso de adhesión que nosotros también aquí seguimos de cerca en Radio Francia Internacional. Morganquero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ministro de Educación peruano. Merci, Florencia. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.